Buenas, traemos las noticias del cielo a la tierra. Hoy tengo el privilegio de estar con el pastor Camilo Cataño. Pastor, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, mi hermana Mari Carmen. Muchas gracias por esta invitación a este noticiero donde se va a hablar de las buenas noticias del Evangelio. Amén. Y a todos los que están allá conectados y los que se van a conectar. Amén. Muchas Amén. gracias. Hoy vamos a presentar las noticias de Génesis capítulo 16. Ajá. Bien pueda, pastor. Ok. Bueno, mis amados hermanos, los que están allá conectados y los que pronto van a ver este mensaje, quiero arrancar esta intervención hablando con Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos? Y le damos gracias a Dios por este momento. Amén, amén. Señor Jesús, gracias te damos por este momento tan maravilloso que nos das de compartir las buenas noticias. Amén. Gracias por este ministerio, gracias por este noticiero, Señor, donde se predica algo que quizás en ese momento esté sobrevalorado, que son buenas noticias. Pero aquí hay buenas noticias y son las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios para tu vida. Amén. Bueno, y en esta ocasión, como decías, hermana María Carmen, estaba por acá leyendo el capítulo 16 del libro de Génesis y vamos a leerlo y vamos a ir compartiendo acerca de lo que el Señor tiene para hablarnos en este noticiero. Dice, Agar y su hijo Ismael. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham. Cuando ya hacía 10 años estaban viviendo en Canaán, Abraham, vamos ahí en el versículo 4, Abraham dice, se volvió a Agar, la cual quedó embarazada. Pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio, wow. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Imagínate. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó, mira, tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor la encontró en el desierto junto al manantial que está en el camino de Sur. Y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además el ángel del Señor le dijo, aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve. Pues se decía, ella misma se decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva. ¡Wow! Tremendo. También por eso el pozo se llamó Pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Bered.
Y Agar le dio un hijo a Abraham, y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Amén. Wow, Tremenda palabra. Tremenda noticia. ¿Cómo podemos comparar esta noticia, este pedacito del cielo? Porque la palabra de Dios es ese manual de instrucciones que Dios nos ha dado y es ese pedacito del cielo en medio de tantas malas noticias, Pastor, porque vemos los noticieros y están llenos de malas noticias, pero tenemos las buenas nuevas de salvación, mensajes de esperanza. Pastor, ¿qué podemos hacer? Decir, miren los protagonistas, está hablando de Agar, una esclava, Ismael, está hablando de Sarai, de Abraham, y vemos aquí todo un acontecimiento que lo podemos comparar en nuestras vidas. Todos estos sucesos los podemos llevar ahora, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Bueno, entonces yo analizando todo esto, y ustedes están allá conectados analizando esto, y espero que también escriban sus comentarios y ahí lo dejen en las notas para que compartamos, y si tienen peticiones de oración, para eso son las buenas noticias del Evangelio. Amén. Analizando esta parte de estos protagonistas, es una familia famosa, es una familia reconocida, la familia de Abraham. Pero hace rato lo estamos diciendo, Abraham, todavía no Abraham. Entonces, y habla de Sarai, no de Sara. Amén. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros llegamos al Señor, cuando tú que vas a llegar al Señor, o cuando tú que estás en el camino del Señor, hay momentos en que Dios empieza a hacer promesas, empieza a hablarte y a decirte, mira, voy a hacer esto con tu vida. Y resulta que hay un momento en nuestra vida que nos empezamos a desesperar porque lo que Dios prometió no llega, no lo vemos por ninguna parte. Pero resulta que el que lo prometió es fiel, y el que lo prometió es Dios, no es un hombre. Amén. Y este hombre, Abraham, estaba todavía estaba siendo pulido por el Señor, estaba siendo pulido su carácter, pero como era un hombre famoso, un hombre reconocido, eso se volvió quizás en el tiempo una noticia viral, ¿cierto? Como este noticiero que se va a volver viral y va a ser escuchado en muchas naciones y en muchos lugares donde el Evangelio necesita ser predicado. Entonces resulta que, y como lo podemos leer en el versículo 1, dice, Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo, tuvo una grandiosa idea de ayudar a Dios. Una grandiosa idea de ayudar a Dios, porque a veces nos pasa que queremos ayudar a Dios. Y resulta que, ¿qué dijo? Pues el versículo 2, entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. O sea, si no le ayudamos al Señor de una manera, le ayudamos de otra, como si Dios necesitara nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Pero en medio de lo que nosotros estamos viviendo actualmente, en medio de la embarrada que hayamos hecho, en medio de lo que nos hayamos equivocado, las malas decisiones, Dios va a meter su mano y ese plan se va a cumplir, porque se va a cumplir. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces mire lo que dice acá. Entonces resulta que Abraham se toma por mujer a Agar, y entonces resulta que en el momento que ya la criada queda en embarazo, empieza a menospreciar a su señora, empieza a decirle a su señora, es que quizás a mirarla así, a decir, no, es que yo soy más que usted porque yo sí puedo tener hijos. Aún siendo esclava. Soy esclava. Siendo esclava, ya miraba a la ama con desprecio. Aquí podemos ver dos connotaciones. O sea, Abraham hizo lo que le dijo Sara. O sea, lo que le dijo la esposa, viendo que ya Dios había hablado. ¿Cuántas veces pasa así en nuestra vida? Dios nos habla a nosotros,
pero nosotros escuchamos otras voces. Eso también acá es una enseñanza, porque puede ser nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra mamá, cualquier persona, pero cuando ya Dios nos ha hablado es esperar en el tiempo de Dios, porque es que Dios habita en la eternidad. Dios no llega antes ni después, Dios no tiene afán, a Dios no le duele la cabeza, Dios no sufre de ninguna de esas cosas, Dios no sufre de estrés. O sea, nosotros simplemente debemos de escuchar su palabra, escuchar su voz a través de su palabra y obedecerle. Es que no tenemos más nada que hacer, sino esperar y obedecer, porque Él siempre hace su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ya que estamos viendo que ahí estaban unas consecuencias, o sea, eso se volvió una cadena. Abraham hizo lo que Sara le dijo, después Agar, ya siendo la esclava, y más en esos tiempos, pastores, que eran esos tiempos donde el esclavo era esclavo y el amo era, siempre iba a ser su amo, pero la miraba con desprecio, y después Sara quiso culpar a Abraham de algo que ella misma había hecho. Mire, hermana, lo que le quiero decir, usted me acaba de notar en donde iba a seguir. Resulta que el versículo 5, mira lo que dice: entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Quizás tú, y esto es una buena noticia, estos problemas familiares que tenían estas personas, nosotros a veces creemos que los problemas que tenemos en nuestras familias solamente lo estamos viviendo nosotros. No, eso es una buena noticia. Esto quedó plasmado en la escritura, porque una familia, ellos eran famosos, quizás nosotros no somos tan famosos, pero tenían los mismos problemas a los cuales usted, hermana, con su esposo, se iba a enfrentar, de la cotidianidad. Nosotros simplemente somos seres humanos donde nos equivocamos, pero desde que la buena noticia es que desde que estamos y estemos en las manos del Señor, el fin aún de nuestros errores y de nuestras malas decisiones van a ser fines de bien y de bendición. Él llega como ese padre bueno. Amén. O sea, nosotros que tenemos hijos, nuestros hijos se equivocan y nosotros obviamente los corregimos, pero no los castigamos, no los maltratamos, sino que los corregimos pero aquí algo tan tremendo también, esto lo podemos comparar desde el principio, desde el inicio, Adán y Eva. Así es. No habían tantas personas, a veces echamos la culpa porque hay más. En una familia pueden haber 5 miembros, 10 miembros y puede haber más dificultad, pero en el principio solamente estaba Adán y Eva. Y miren que ahí empezaron a culparse también, y después Adán le echó la culpa al Señor, porque mira la mujer que me diste, y la mujer le dijo, fue la serpiente. Así estamos viendo acá, porque nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Así es. Y mira lo que ahí nos vamos a quedar quizás un ratico, porque ellos empezaron a, digámoslo, con mi esposa María Isabel, hay veces que ella me dice, haz esto. Y resulta que, o yo le digo, amor, haz esto, pero resulta que nos sale como lo teníamos planeado, entonces nos empezamos a tirar la culpa. Pero lo importante aquí es que uno de los dos ceda. Cuando hay una discusión en tu casa, es una buena noticia del Evangelio, cuando hay una discusión en tu casa, cuando hay dos personas que no se ponen de acuerdo, uno de los dos tome la decisión de bajar la cabeza y decir, bueno, vea, vamos a hacerlo así, vamos a actuar de tal manera, porque la idea es que no nos quedemos varados como en este lodo, en este pantanero, sino que avancemos. Como buscar la solución, ya no enfocarnos en el problema. No buscar un culpable. Pastor, pero algo aquí también tan tremendo es mirar primeramente a Dios, porque estamos viendo que Dios establece al hombre como sacerdote, como cabeza del lugar, ¿cierto? Y no dejarnos llevar, sea por la esposa, por los hijos, aún tampoco el esposo, cuando se tiene una comunión con Dios, porque ahí es donde vamos a tener esa certeza de que vamos a tener la victoria vamos a tener esa respuesta. Amén, amén, de todo lo que tenemos, de todas las situaciones, y vamos a tener victoria. Pastor, algo que me llama la atención es que le dice a Abraham que la tenía, bueno, ella es tu esclava, la tienes en tus manos, haz con ella como quieras. Y algo aquí tan tremendo donde le dice, haz con ella lo que quieras. De tal manera comenzó Sarai a maltratarla. Aquí estamos viendo dos cosas muy fuertes. Acá se le quiso subir el ego, le voy a tener un hijo de Abraham, y usted que la ama. No, ¿cuántas veces puede pasar así? En la familia, en el ministerio, en un trabajo que no debiera de pasar, si nos dan un cargo. Y vemos aquí que ya había un maltrato.
el maltrato que ya estaban teniendo con la esclava Pastor. Okay. ¿Qué más podemos decir para finalizar? Y ya para finalizar, hay algo aquí muy hermoso. Resulta que Dios es el Dios del pueblo de Israel. Amén. Como de todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque Agar era una esclava egipcia. Pero las cosas que me sorprende es que entonces, después de que ella huye por el maltrato de su señora, entonces Agar se vuela. Y Dios se le aparece. El ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedece en todo. Además, el ángel del Señor le dijo: aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. El Señor le da una promesa a alguien que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Eso es una buena noticia de Dios y el Evangelio para ti. Que tú que estás escuchando, no importa si tu familia es rica, si tu familia viene de sangre azul, si tu familia sea lo que sea, pero desde que vengas a Cristo, ven a Cristo. Las buenas noticias del Evangelio es que vengas a Cristo. Ustedes que están allá conectados, vengan a Cristo. Y Cristo va a trastornar, va a transformar. Todo lo malo lo convertirá en algo bueno. Pastor, aquí estamos viendo algo tan importante, que Dios es el mismo Dios de Abraham como el mismo Dios de Agar. El mismo Dios de Sara, el mismo Dios de Agar, de la esclava y de la dama. Entonces Dios es muy lindo. Mira que aquí dice, cuando se le apareció el ángel le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Hoy el Señor nos dice de dónde vienes. Vengo de una pérdida, vengo de una tristeza, vengo de un problema, vengo de una enfermedad, vengo sin esperanza. ¿Para dónde vas? Así no es. importa de dónde vengamos, lo importante es para dónde vamos. Y el Señor nos está diciendo hoy que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces aquí también estamos viendo, ella dijo: estoy huyendo de mi dueña Sarai, porque sabemos que en ese tiempo, cuando uno era esclavo, esa era de propiedad, era propiedad del amo. Dice el Señor: vuelve junto a ella y sométete. Amén. Aquí estamos viendo humildad, porque muchas veces la arrogancia, el ego, no nos deja quedarnos ahí en el lugar que debemos de estar. Amén, amén, así. ¿Qué más podemos decir? Pero mira, de las cosas más lindas, que ella reconoció que su Señor la había visitado. Amén. Agar, el Señor la había visitado. Y el Señor, las buenas noticias es que el Señor hoy te va a visitar allá donde tú Amén, estás. amén. Él va a visitar quizás tu tristeza, tu depresión. Y para eso es este noticiero, del cielo a la tierra, para que del cielo venga una respuesta a tu vida. Tú y yo que estamos en esta tierra de los vivientes, dice la palabra del Señor que vamos a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén, amén. Entonces yo creo que Es tan tremendo algo aquí, porque dice que Agar estaba, ¿dónde estaba Agar? En el desierto. está en el desierto. Cuando a veces son nuestros desiertos, esas circunstancias que pasamos, que creemos que no vamos a salir de ahí, porque el Señor de pronto mira a esta persona, como decía el pastor ahora, en la familia, no, es que quiere más a mi primo, quiere más a mi hermano, quiere más a eso, pero ahí está el Señor en medio del desierto. El Señor no reprendió a Agar, le dijo: vuelve donde tu dueña. Entonces ahí hubo sujeción, hubo humildad, hubo reconocer dónde estamos, porque así seamos trabajadores, empleados, vamos a tener jefes, vamos a tener siempre personas por encima de nosotros, claro. Pero no importa, ahí lo tenemos que hacer todo como para el Señor y dejarnos guiar del pastor. Qué bendición, ha sido un privilegio compartir con usted. Muchas gracias. Algo más para que despidamos. Muchas gracias a mi hermana Mari Carmen y a su esposo Wilson y a este noticiero del cielo a la tierra. Gracias por este espacio y a ustedes por escucharnos. Y recuerde, suscríbanse a este canal, compártanlo con sus amigos, porque las buenas noticias del Evangelio de Dios están en estos tiempos. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén.